Muy bien amigos, seguimos con nuestro programa Money Coach. Hoy día ya mencionamos que íbamos a hablar sobre finanzas para emprendedores y para eso hemos invitado a un experto, el economista Héctor Delgado, asesor financiero, senior. Bueno, Héctor, preséntese usted porque usted, creo que mucha gente lo conoce ya en el tema de la banca y finanzas. Usted ya da muchos cursos, charlas, conferencias, enfocado mucho en el tema financiero para las empresas y para los emprendedores también, ¿no? Héctor, bienvenido a nuestro programa Money Coach. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, sí, una de las cosas que hago es dar charlas para los emprendedores, no porque creo yo que los emprendedores necesitan ese empuje, ¿no? Al principio el emprender es sumamente complicado, de hecho yo estoy emprendiendo y es difícil, ¿no? Es difícil y la mayoría de las razones de por qué los emprendimientos no siguen, porque muchos empiezan y terminan, es por razones financieras. Entonces ahí viene con el conocimiento y experiencia, entonces trato de ayudarlos, ¿no? Así es, por eso es un tema que hemos querido traerlo el día de hoy a nuestro programa, porque como tú has mencionado, la tasa de los muchos negocios que fracasan se enfoca mucho también en el tema de la parte financiera. Yo creo que es una de las muchas debilidades que tiene, inclusive en los pitch que tú también tienes que haber ido en algunos que se dan aquí en Guayaquil. Yo he asistido, por ejemplo, al que dan en Inversionistas Ángeles. Se nota que todavía falta soportar esa parte, porque muchas veces los emprendedores prácticamente se centran mucho en la idea, pero ya centrar el plan de negocios, centrar todo lo que es la parte financiera, tienen esa debilidad. Sí, o sea, se le hace complicado, ¿no? Todos sabemos que el emprendimiento pues sale de una idea, pero esta idea tiene que convertirse en realidad y para convertirse en realidad necesita pues el tema del capital, ¿no? Y eso es básicamente el problema que tienen los emprendedores. Y ojo que no solamente es el problema al inicio, sino también el problema durante el emprendimiento, ¿no? Porque como todos sabemos, pues sí, se necesita el capital para iniciar, pero dependiendo de cómo va evolucionando la empresa, también necesita capital para que la empresa siga funcionando. Entonces, eso es sumamente importante. Correcto, Héctor. Y entre esas cosas, yo creo que me voy a adelantar un poco, porque esto vamos a irlo conversando. Y una de las cosas también, hay dos diferencias, ¿no? Cuando el emprendedor empieza, como tú dices, cómo captar el capital para poder empezar el proyecto, ¿no? Cuéntanos, ¿qué alternativas podría tener el emprendedor para iniciar un proyecto en la parte financiera? Ya, a ver, justamente son temas que trato en las charlas, ¿no? La parte de financiamiento depende de la etapa del emprendimiento. Decir que tengo una idea, tengo un plan de negocios y nada más, es complicado que la banca, por ejemplo, privada, pues otorgue un crédito. La banca privada, por ser privado, pues siempre es un poco más adverso al riesgo, ¿no? Existen opciones, un poco la banca pública, apuesta un poco a la banca pública, pero siempre con las garantías. Entonces viene el problema, bueno, emprendo, pero no tengo las garantías, ¿cómo hago? Correcto. Ahí vienen estos fondos de capital de riesgos que se están armando, vienen estos famosos business angels o inversionistas ángeles, que sí existen en el Ecuador, solamente que son bastante, por tema incluso hasta de seguridad, no se exponen tanto, ¿no? Pero para la etapa inicial existe esta alternativa, ¿no? Banca pública, si es que tengo las garantías. Si no tengo las garantías, pues bueno, ahí tengo que acudir a inversionistas ángeles, ¿no? Que sí existe. Ahí justamente como tú mencionabas, esto de Los Ángeles, que lo hace el SPOL, es una alternativa donde la gente pues expone su proyecto, pues ahí vienen inversionistas que quieren invertir, pues, ¿no? Claro, Héctor, pero tú mencionaste algo que la banca privada con un plan de negocios no te da un crédito. Normalmente no. ¿Por qué? Porque la banca privada pues es distinta a la banca pública. La banca privada se debe a sus clientes que confían en ellos y entregan sus recursos. Entonces tengo que cuidar recursos. No son recursos míos, sino son recursos de terceros. Entonces es más la responsabilidad. Y entonces por eso cuido un poco más el riesgo el que yo estoy dando. Claro. Héctor, tú que sabes más de banca y seguramente sé que estás al tanto de esto, en otros países la banca privada se apoya a este tipo de proyectos. Existe. Lo que pasa es que, a ver, acá la banca privada se apalanca, es decir, para los que no entienden, se apalanca, pues obviamente capta recursos y sobre esos recursos comienzan a otorgar. Básicamente es de las captaciones aquí el público, ¿no? Hay organismos internacionales que prestan, ¿no? CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, que prestan a tasas sumamente bajas para diferentes segmentos, ¿no? ¿Sí? Lo que pasa es que el Ecuador pues no es tan barato. O sea, si alguien nos presta acá, la tasa es cara, y en el momento de ser cara, entonces a los emprendedores primero que no les es atractivo, entonces ahí viene diferentes temas.
Claro, bueno, cuando tú dices, bueno, si tienes garantías te puedes ir a la banca privada. Banca pública. Para Y un ahí proyecto. tienes Pero el proyecto tiene que estar sumamente bien hecho. presentado. Bien hecho. Y ese es también uno de los problemas, porque una cosa es lo que nos enseñan a veces en la universidad, que sí, que plan de negocio y todo. Pero, por ejemplo, ya cuando uno va con créditos importantes, un proyecto tiene que tener un estudio de mercado, el plan comercial sumamente importante. Ahí ya comienza a haber temas financieros, que el banco, el TIR, bueno, y todas estas cosas. Correcto. Y eso es súper importante para cualquier persona que quiera emprender, pues no necesitas tener un buen proyecto bien presentado y bien el estudio de negocio que tú mencionas. Sí, bien sustentado, no una tasa de retorno que sea mayor a lo que el banco me paga, porque siempre digo, pues, o sea, si me va a dar el 6-7%, no me pongo esa plata en el banco, me lo paga y me voy a la playa a tomar un cóctel, pues, ¿no? Entonces tienen que rendir más. Correcto, y también cuando yo también he visto proyectos que te sacan una TIR demasiado alta también. Claro, eso tampoco es realista, ¿no? Normalmente se sugiere que la tasa interna tiene que estar aproximadamente entre el 10, 12, 13 ya. Pero ya hay unos que son 40, 50, 60 y digo, no, pues aquí hay algo, pues, ¿no? algo está mal. Algo que mejorar. Sí. Aunque quién sabe también, pues depende también de unos proyectos que puedan salir de ahí un poco. Sí. Bueno, hay otras alternativas para financiamiento, ya vendría a ser, como dicen los inversionistas ángeles, en estos proyectos que también existen aquí en Ecuador. Sí existen. Y la otra es el típico, buscar a tu mejor amigo o a tu pariente también. para que te Pero, por ejemplo, tu inversionista. una de las cosas que se está planteando, no, yo tengo entendido que en la ley de emprendimiento que se va a revisar, de hecho la próxima semana tenemos una reunión para hacer planteamientos. Este tema del capital de riesgo, ¿no? ¿Qué es un capital de riesgo? Aquí no se ve mucho, creo que solamente ha habido uno o dos que ya fueron terminados, o sea, ya fueron dados. Es un capital de riesgo, como su nombre lo dice, ¿no? Se ponen recursos. Yo sé que por ejemplo la Corporación Financiera está armando uno de 20 millones en los cuales invierten en proyectos, ¿no? Y estos proyectos tienen que ser con innovación, ¿no? Y obviamente temas que tienen que ser productivos, ¿no? Dependiendo de la etapa del emprendimiento, porque lo dividen en 3 etapas, dependiendo de la etapa pues van dando desembolsos, ¿no? Obviamente si entran 100 proyectos, en los 100 pues no todos vivirán, ¿no? Eso es normal, y entonces a medida que van sobreviviendo pues se van desembolsando los recursos para que sean exitosos. Lo interesante de este capital de riesgo, y eso es una de las cosas que vamos a plantear para incentivar a la gente que invierta en estos capitales, es que al final, ¿no? Si yo soy un emprendedor y el capital me da el dinero, al final yo como emprendedor devuelvo esos recursos sin una tasa de interés. ¿Por qué? Porque la idea es que las personas que invierten en este capital de riesgo son accionistas y al final ellos salen de ser accionistas, ¿no? La diferencia de estos business angels, que ellos normalmente son accionistas, muchos de ellos son propietarios de la empresa, el capital de riesgo no le interesa ser propietario. Te presto, sales adelante, ya saliste, estás muy bien, ahora devuélveme, no me interesa ser accionista. Entonces es distinto. Te entiendo. Esa parte, ese capital de riesgo, generalmente, ¿con qué tasa se maneja? Es la mínima que pone el central. O sea, se sabe que de 10 proyectos saldrán aproximadamente 2 exitosos, ¿no? Por eso normalmente eso lo pone la banca pública. El privado no se va a arriesgar a invertir en algo tan riesgoso, ¿no? Pero ahí entra la parte pública, ¿no? Podríamos como Ecuador, como incluso hasta Guayaquil, incentivar a estos capitales en temas tributarios, ¿no? Entonces eso es importante. Aquí al Ecuador todavía le falta esa parte. Claro, entiendo. Héctor, y lo que se respecta también, bueno, tú que estás también al tanto de estas leyes, ¿cómo ves el incentivo, por ejemplo? Claro, eso también va acompañado a una política de educación financiera, de que la gente también pueda invertir en acciones, o sea, que la gente se motive a poder sacar cualquier proyecto, no tiene que ser innovador, sino ya sea un restaurante, pero lo pueda abrir al público, capital abierto, ¿no? Eso también es importante. Aquí el Ecuador todavía no está tan familiarizado con este tema de invertir en bolsa y todas estas cosas, ¿no? Eso en Estados Unidos es normal, pues, ¿no? Claro. Uno sabe que coge y pone sus opciones y la gente lo va comprando, y es una forma de financiarse, incluso hasta mucho más barata, ¿no?
los que se financian normalmente son las compañías grandes que emiten títulos y es una forma de financiamiento mucho más barata que la banca privada. La banca pública por ahí se dan, pero es una forma, ¿no? Entonces, lo importante es que esta forma de financiamiento también pueda ser que las compañías pequeñas puedan acceder, ¿no? Entonces, hay que revisar el costo, ¿no? Porque obviamente crear esto de aquí es caro, ¿no? Podría ahí ver un tema de alguna ley o algo, ¿no? Claro, pero ¿tendría que ser en bolsa? No necesariamente en bolsa. Ahorita se lo hace con estas casas de valores, ¿no? Por eso es importante incentivar a buscar diferentes canales, ¿no? Porque ahorita si entro con una casa de valores cobra su comisión. Claro. Entonces se podría crear algún organismo para estos emprendimientos y puedan buscar financiamiento algo parecido a lo de... ¿Qué te parece? Bien, continuamos con nuestro programa Money Coach, aquí hablando sobre finanzas para emprendedores y con nuestro invitado Héctor Delgado, que es un experto en el tema de finanzas y banca. También, bueno, aprovechamos para mandar saludos a todas las personas que nos escuchan. También nos pueden ver por Facebook Live. No está José, que es experto en el Instagram, pero igual le mandamos saludos a José, que debe estar viéndonos más tarde por Facebook Live, por Forever 92.5. Continuamos con nuestro tema de hoy, que son finanzas para emprendedores. Y yo creo que, Héctor, hemos sido muy técnicos en estos 15 minutos que hablamos, así voy a ir un poco bajando, porque sí me gustaría que nuestros amigos emprendedores que están... Este es un programa que la gente aprende un poquito de finanzas, ¿no? Y estamos tratando de que ellos y todas las personas puedan conocer un poco más. Cuando hablábamos, por ejemplo, del mercado hablábamos sobre las acciones, ¿no? Y poniendo un ejemplo sencillo, por ejemplo, yo tengo un restaurante, supongamos que tengo un restaurante, y es algo que yo siempre le digo a la gente que debería motivarse. Generalmente buscamos un socio, ¿no? Ese socio, yo tengo la idea, o si yo soy un graduado en cocina, y tengo como hacer unos pollos diferentes, digamos, y busco un inversionista, busco un socio, que generalmente uno busca un amigo, o un conocido que quiere invertir, ¿no? Un familiar. Entonces ahí viene la parte, primeramente es cuánto le doy yo de acciones en mi empresa, ¿no? Ya, a ver, el momento, ahí negocio, ¿no? vienen dos preguntas, ¿no? Uno, o sea, ¿me voy solo o con socio? ¿No? Esa es una pregunta que siempre se hace, ¿no? Entonces, para ver eso hay que evaluar una cosa. Existen tres recursos, ¿no? Existe el recurso de dinero, ¿no? El capital, recurso conocimiento, o sea, hacer pollos distintos, y tiempo. Entonces son estos tres recursos en los cuales tengo que evaluar en cuál yo tengo mayor aporte. Si yo tengo dinero, no tengo conocimiento y no tengo tiempo, pues entonces soy un inversionista pues capitalista, solamente pongo el dinero pues, y ya está. O si tengo el conocimiento, entonces yo soy el que va a estar cocinando, pero no tengo el dinero y tiempo sí tengo, pero hay personas que solamente tienen el tiempo, entonces está el tema operativo. Entonces es sumamente importante identificar esos tres. Si yo tengo los tres, pues no necesito socio, pues puedo ir solo. Correcto. Si tengo uno o dos, entonces ahí yo voy buscando el socio que me vaya completando estas tres características, ¿no? Ya una vez que voy con un socio, tengo que evaluar. O sea, ahí es sumamente importante unos errores que pasan. Por ejemplo, yo he tenido experiencia de que soy socio con una persona y uno de los dos dice que yo no tengo tiempo, tú tienes tiempo, tú métete en el negocio, entonces tú estás metido en el negocio. Ese socio que está metido en el negocio necesita recibir un sueldo, y ese sueldo no es igual al momento que se reparten las acciones, porque muchas veces dice, bueno, tú vas a ganar 1.000, yo 1.000, sí, ahí está, tus 1.000 y trabaja. Ese trabajo tiene que ser remunerado, ¿no? Entonces son esas cosas. Ahora, ¿cuánto le doy a cada quien? Depende de analizar el proyecto. Tengo que dar peso a cada una de estas tres variables, y dependiendo si mi negocio necesita mucho capital y poco conocimiento, pues entonces ese es el más pesado, pues le tengo que dar un porcentaje mayor, ¿no? Entonces ahí voy jugando con los números. Otro tema que también tienen dificultad los emprendedores es cómo valorizar la idea, ¿no? Sí. Por ejemplo, una idea innovadora lógicamente va a tener un peso mayor, pero por ejemplo, si es una idea sin desmerecer, ¿no? Por ejemplo, poner un restaurante de hamburguesas, digamos que todos ponen restaurante de hamburguesas. El tema es buscar ese plus de innovación, porque es distinto, ¿no? O sea, hay muchos restaurantes, muchos que venden hamburguesas,
pero lo importante es que si se abre un negocio tiene que ser distinto, porque la gente busca cosas distintas. Claro, pero ahí viene lo que tú dices, el tiempo, ¿no? El tiempo también lo puedes valorizar, el tiempo que yo le voy a dedicar. Exacto. Y una de las cosas que también, también alguna vez leí, es que a veces los emprendedores como que se entusiasman y dicen, bueno, si yo voy a trabajar voy a ganar $3,000. No, pues eso también pasa, incluso eso es uno de los problemas que yo he tenido en unas consultorías que doy, porque puede pasar que yo estoy trabajando, tengo un sueldo que estoy bien, ¿no? Y decido emprender, ¿no? Entonces yo pienso que lo que yo gano o lo que yo ganaba cuando trabajaba va a ser igual a los primeros meses de mi emprendimiento, y así no es. O sea, eso tiene que medirse, tiene que presupuestarse, y el negocio va creciendo, y a medida que va creciendo pues puedo ganar más. Claro, y más que nada también que ahí el emprendedor, si es que va a ocupar un cargo de ventas, tiene que ganar un sueldo en base al sueldo de mercado, prácticamente. Un sueldo de y mercado. él va a ganar sus utilidades respecto al final del año. Y algo importante ahí que tú tocaste, ¿no? El tema de ventas, es bastante importante crear incentivos, porque después, y eso pasa, si somos 3 personas y una persona es el que aporta más, va a decir, oye, bueno, yo estoy aportando más, este de acá no hace mucho, yo debería ganar más. Entonces, es importantísimo antes de emprender, sentarse con sus socios y ver qué aporta cada uno y qué es lo que quiere esa persona, porque yo puedo querer algo distinto al otro lo único que le interesa es ganar plata, a mí no me interesa nada más, pero en cambio al otro le interesa que sea reconocido él como un chef famoso. Entonces son distintas las aspiraciones de los socios. Entiendo. Y tiene que estar sumamente bien sincerado entre ellos, ¿no? Es un tema muy interesante y una de las cosas que los emprendedores comienzan a apoyar. Y en esa, porque yo también, un tipo que escucha gente que dice, no es bueno tener socios. Yo creo que tener socios es muy bueno, porque te aporta en otros talentos, te aporta en ideas. De hecho, por ejemplo, yo estoy en un emprendimiento, ¿no?, de una agencia de marketing digital, y mi socio es el creativo. O sea, si tú me pones a ser creativo, créanme que no soy creativo, yo soy cuadrado, soy número, soy el sport. Entonces, mi socio es el creativo, yo soy el que le consigo los clientes, porque yo conozco personas, conozco empresas, y yo lo llevo a él. Correcto. Entonces cada uno se va complementando. Entonces cada uno tiene que saber en lo que uno es bueno. Claro, y como tú dices, estos principios entre socios es bueno establecerlos desde el inicio, ¿no? Queda establecido con el porcentaje de acciones que va a ganar cada uno, queda establecido cómo van a ser los sueldos de cada uno, queda establecido. Otros errores que también he visto en algunos emprendedores es que ya a los 3 meses, como ven plata, ya se comienzan a repartir. No esperan a que termine el año y ver realmente qué es lo que va a pasar. Y si es que quieren repartir, porque puede haber socios que están en verdad necesitados de dinero, que quieren repartirse, bueno, ponerse una meta, no decir, ¿sabes qué? Bueno, ya, vendemos X cantidad y nos repartimos, pero vendemos X cantidad. O sea, por lo menos ponerse esa meta y ponerse un tiempo, ¿no? Eso es sumamente importante, ponerse meta y ponerse tiempo. ¿Para qué? Para que cada uno se sienta incentivado, pues, y empuje y llegar a la meta. Otra cosa que he visto, Héctor, y que creo que podemos compartir con tu experiencia que tienes asesorando, es que también tengo muchos emprendedores, o conozco muchos emprendedores que tienen muy buenos negocios, que podrían crecer mucho más si ampliaran el capital. Pero como no tienen el conocimiento financiero, o sea, la educación financiera de que, lógicamente, como tú mencionaste, abriendo capital van a tener un financiamiento mucho más económico, pero se centran en que no, este negocio es mío y yo con eso me quedo, cuando podrían hacerse un monstruo. Mucho más grande, sí. De hecho, muchos tienen la idea de que endeudarse es malo, que cuidado, que los bancos, que no, yo quiero trabajar con mi capital. Y tú sabes, financieramente endeudarse es bueno, por temas de rentabilidad, por temas de índices, sale mejor. Pero siempre trabajar con capital ajeno es mejor. O sea, ya cuando invierto mi capital me duele más. Pero sí es bueno endeudarse. ¿Hasta cuánto? Hasta lo que pueda pagar. O sea, yo siempre recomiendo verificar su presupuesto, ver su plan de inversión, y si ese plan de inversión, incluido el costo del financiamiento, resulta, pues adelante. Correcto. Lo que yo te quería mencionar también, Héctor, es en el tema de que los emprendedores también deberían, de cierta forma, que creando acciones, por ejemplo, abriendo más el capital, pudieran ellos crecer mucho más. Sí, porque igual el banco le va a dar un crédito, digamos que estableciéndose a los límites que tenga en ese momento la empresa. Sí. Pero si la proyección de él es que pudiera crear el mismo negocio en 10 ciudades en el Ecuador, pudiera ampliarse solamente abriendo capital. Sí, sino que aquí en el Ecuador hay un problema, ¿no? No es problema, sino los negocios normalmente son familiares. Entonces,
el abrir capital, pues viene el tema familiar, entonces no estamos tan acostumbrados. Correcto. En Estados Unidos es normal, o sea, abre capital, Facebook hoy abre capital y se hizo un monstruo. Pero acá es como que no. Esa es la parte en la que yo sí. quería ir. Esa parte también nos falta un poquito de educación financiera en ese tema, ¿no? Sí, y porque ojo que ahorita por ley, por ejemplo, por ley los bancos tienen que dar educación financiera. Ahorita hay acceso a información. Uno se mete a YouTube y pueden cargar unos cursos increíbles sin necesidad de invertir, ¿no? Entonces es importante, los emprendedores, quiero ser emprendedor, educarme financieramente. Importantísimo. Si yo quiero emprender, así sea yo un cocinero, solo sé cocinar, por lo menos me pongo 1, 2, 3 días a buscar temas en YouTube, temas de finanzas y aprendo. Tú lo has dicho, Héctor, por eso es este programa que nosotros enfocamos cada semana a aprender temas de finanzas personales y por eso hemos tratado de tener personas que nos enseñen, como en el caso tuyo del día de hoy nos has dado tu experiencia de cómo poder aprender un poco más a manejar el tema de las finanzas. Indiscutiblemente, como tú decías, la autoeducación es un tema básico en el emprendedor, no solamente las bases están en la parte financiera, después hay que aprender ventas, hay que aprender servicio al cliente, ya, o sea, el emprendedor tiene que saber de todo prácticamente, no solamente enfocarse en un solo tema, pero la finanza siempre va a ser uno de los temas de cómo medir el negocio. Las finanzas sirven para tomar decisiones. ¿Por qué? Porque las finanzas se miden y todo lo medible es mejorable. En el momento que yo lo mido, puedo mejorar mi negocio, puedo hacerlo crecer. Y más importante aún, puedo identificar en qué estoy fallando para tomar medidas correctivas y mi negocio pues especialista en finanzas y banca. Y estábamos hablando de otro tema, Héctor, tocamos el tema de que el emprendedor, y yo creo que vamos a tocar también un tema bastante especial, generalmente se centra, lo primero que hace es contratar un contador para que le haga las declaraciones. Sí. Ya cuando van creciendo, ya como que contratan a uno para que les haga un poco el balance, pero se olvidan del financiero, ¿no? Piensan que el contador, que sí es verdad, tiene sus conocimientos financieros, pero no es lo mismo, ¿no? Sí. Entonces quiero saber tu experiencia o tu idea sobre este tema. Con todo el cariño que tenemos por el contador, es esencial y debes tener un contador de planta. Tienes que tener un contador que te saque bien tus balances al día, que te puedas tener todo el día para que puedas analizarlo con el financiero. Sí. Cuéntanos un poquito de esa experiencia, Héctor, sobre este tema. Ya, a ver, bueno, y de hecho yo también soy contador, entonces tampoco puedo hablar mal de los contadores, pero es verdad, o sea, ahorita he tenido la experiencia de analizar algunos balances de diferentes empresas, ¿no? Y uno de los problemas es que piensan que el contador es financiero, y es justamente eso, ¿no? Dicen, no, pero es que mi contador, pero el contador, pues, el contador plasma en un papel o una computadora, como quieran llamarlo, la realidad de la empresa, en temas de números, pero el financiero es el que planifica, esta es tu mejor opción, ¿no? Y ahí viene otro tema para los emprendedores, o incluso hasta para las pymes, ¿no? Que yo he visto mucho y siempre aconsejo. A ver, nosotros tenemos la cultura de no registrar todo lo que vendemos. Entonces dicen, no, sabes que yo vendí 300.000, pero solamente registro 150 para pagarme. Bueno, eso es lo peor que pueden hacer. O sea, primero porque no está demostrando que tan bien está la empresa. Primero. Segundo, claro, si es que lo cogen, pues peor. Y tercero, cuando uno va a un banco, lo único que sirve es lo que está declarado. O sea, no Correcto. Importa nada que yo vendí 500.000, solamente declaré 100, pues obviamente sirve los 100. Y dependiendo de las declaraciones de ventas, esta empresa puede acceder a mejores condiciones. Si yo declaro más de 100.000, es una tasa. Si yo declaro menos de 100.000, es otra tasa. Si yo declaro más de 500, más de 1.000.000, es otra tasa. Entonces, primero es sumamente importante declarar lo que se vende, ¿no? Y de ahí es también importante tener al financiero, ¿no? Y justamente hablábamos aquí en el corte que sí, que siempre buscan al financiero cuando tienen un problema, y así no es, ¿no? El financiero tiene que ser parte de la estructura de un negocio, porque el financiero es el que dice, ¿sabes qué? Mira, en 3 meses vas a tener necesidad de capital, y ya anda ahorita ya planificando para pedir crédito a un banco, porque es lo típico que pasa, que cuando ya giro un cheque y veo mi cuenta y está sobregirada, corro al oficial a rogarle que me dé un sobregiro, primero que es desesperante, y segundo que es muy caro, ¿no? Entonces, ¿eso qué ocurre? Si las personas que me están escuchando
es uno de sus problemas, que a cada rato están viendo temas de sobregiro, es porque no tienen una debida planificación financiera. ¿Qué es la debida planificación financiera? Y es lo principal de una compañía, el uso de recursos, el uso del fondo, el uso del dinero. Este dinero tiene que controlarse, teniendo políticas de cobro, políticas de pago y calcular el capital que necesito y cuándo lo necesito. Mucho más fácil decir, señores, mire banco, yo en 3 meses voy a necesitar dinero. No es malo, el banco está para eso. Correcto. El banco está para eso. Dice, así en 3 meses necesita dinero, toma el dinero, me lo pagas en 1 año, 2 años. Pero lo que a los bancos no les gusta es un cliente que cada rato está pidiendo sobregiro. Entonces, ¿para qué sirve? Para ¿cómo evitamos esto? Aquí está el financiero. Correcto, para la planificación, tú lo has dicho, el contador está para que te enseñe toda la realidad de la empresa, pero el financiero es para ver el futuro, cómo Es lo más, vas a el financiar. financiero muchas veces, y a mí me ha tocado discutir con contadores, que los contadores, hay contadores, ¿no? Entonces, a veces ponen ahí unos cuadros medio raros, que en fin y al cabo a quien están perjudicando es la misma empresa. Entonces siempre es importante tener un financiero. Tal vez no se tenga el capital para contratar un financiero de planta, pero se puede contratar por horas. Correcto, Alguien que vaya es. viendo 1 vez a la semana, 2 veces a la semana y por Una lo menos asesoría, exacto. sí, no necesariamente necesitas uno de planta, como Sí, tú has dicho, sí, sino que necesitas sí. a alguien que te ayude a verificar tu planificación. Sí. Es un tema que en verdad muchos de los emprendedores también fallan, ¿no? Creo que hemos mencionado que podríamos dar un listado, ¿no? Primero en el inicio del emprendimiento, tener bien tus bases financieras, después aplicar el tema de las sociedades, después buscar un buen financiamiento y el tema también de cómo hacer el análisis financiero. Es que la finanza es básica. A ver, toda empresa realiza 4 operaciones. Cualquier empresa que sea, ¿no? Compra, venta, cobro y pago. De las 4 operaciones, 2 son financieras, cobro y pago. Y tengo que saber cuándo cobro, cuándo pago y la necesidad de capital. Es que es sumamente básico tener la parte financiera. Correcto, me haces acuerdo de alguna vez en una asesoría de un compañero que decía, yo vendo bastante, pero daba crédito muy largo tiempo, entonces tenía que cada rato hacer préstamos para poder financiar el capital de trabajo porque, claro, cobraba muy distante a lo que vendía. O sea, hay que calcular, ¿no? Ahí viene el cálculo, bueno, presto o doy descuentos en pronto pago, cuánto tiempo es lo máximo, cobro una penalidad, bueno, hay tantas cosas que se hacen. Y viene otra parte importantísima, Héctor, y es que también el emprendedor tiene que saber analizar los estados financieros. Sí, no solamente el balance, no solamente que el sí estado de pérdida general, sí me ha tocado. Sino que también el flujo. Se olvidan del flujo. Sí, me ha tocado que cuando lo digo, bueno, y a ver, muéstrame su estado financiero, el balance, está resultado, que a veces ni siquiera saben lo que le dicen, y el flujo, y lo quedan viendo el contador. No, es un pecado pedirle el flujo al contador. Es que yo no lo tengo. Le digo, ¿cómo puedes dirigir una empresa sin el flujo? O sea, el flujo es la Biblia, ¿no? Es como cuando yo leo un periódico en la mañana, lo primero que tengo que ver es el flujo, es lo primerito. Claro, correcto, es lo primerito. Entonces, eso son cosas que pasan. Y son cosas que, como tú dices, hemos mencionado en esta pequeña charla, en esta pequeña que nos podemos entrevista. Ahí, ¿no? Sí, porque hay bastante largo. Y yo creo que esos cursos que tú brindas y que se dan sobre finanzas para emprendedores son importantísimos y nos damos cuenta que es esencial para cualquier emprendedor y para cualquier negocio, si sea pequeñito, pequeño, grande. Tienes que saber analizar lo que en tu balance, lo que tienes, lo que debes, cuál es tu patrimonio, si ganas o pierdes en tu estado de pérdidas y ganancias y el flujo con que vas a mover el es como cuando uno va al doctor, se hace un examen y le ven los resultados. Este resultado es los resultados del examen que se hace. Y el doctor es el que sabe leerlo. Le dice, mira, tienes que hacer ejercicio, tienes que dejar las carnes rojas. Bueno, ese quien dice qué tiene que hacer es el financiero. Dice, ¿sabes que esto es lo que tú tienes que hacer. Y no son cosas tan difíciles de aprender, ¿no, Héctor? Bueno, no. Nosotros que también hemos trabajado en esto, pero no son cosas difíciles. Y peor cuando una persona ya tiene un negocio, lo va a saber de memoria cómo manejarlo. Lo que sí tiene que saber es qué cosas tienes que pedirle a tu financiero. Sí. ¿Qué a cosas tu tienes contador, que seguir? Exacto. A tu contador. Exacto. Y después, claro, si ves que necesitas más ventas, a tu vendedor. Si necesitas controlar tus costos, al de producción. Es que con eso ya puedo planificar temas comercial, de marketing, absolutamente todo, nuevos productos. El emprendedor tiene que saber de todo, ¿no? O sea, tiene que estar incluso viendo qué es lo que hace la competencia, está revisando las redes del otro, cuáles son las promociones. Y para tomar una decisión
tiene que decirle al financiero, ¿puedo o no puedo? Y si no puedo, ¿cuándo puedo? ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto voy a ganar? Entonces, todo eso es en base a los números. Correcto. Y lo último, y yo quisiera también mencionarte aquí, que es un tema que, como te decía, yo me especializo, es también el tema del emprendedor cuando mezcla sus finanzas personales con su negocio, sí, y se le hace un revolú. Y eso pasa bastantísimo. Uno de los mayores errores que cumple el emprendedor es mezclar sus finanzas personales. El emprendedor tiene que vivir del sueldo y se acabó. ¿No? Pasa mucho que la empresa la utilizan como cada chica. No me voy de viaje, préstame $100 a la empresa. O sea, eso es lo peor, ¿no? Tienen que vivir, son distintos. Justamente hoy en la mañana tuve una entrevista, me hicieron la pregunta, ¿no? Me dijeron si las finanzas personales también influyen en las finanzas, no, en las empresas familiares. Digo, claro, porque normalmente en el Ecuador la mayoría de las empresas son familiares. Y si uno de mis socios, accionistas o familia que trabaja en esta empresa familiar está mal financieramente como persona, pues le va a afectar y va a tratar de ver cómo de ese negocio pues obtengo mayores beneficios, y ahí comienza a revolver todo, y ahí quien sale perjudicado es la empresa. Entonces es sumamente importante dividir. Finanzas personales es una cosa, vivo de mi sueldo, de mis comisiones, o si tengo otras cosas que hago, otros ingresos, y la empresa es distinta. Son dos mundos distintos, juntos pero no revueltos, me dice. Así es, Héctor. Y otra cosa más, cuando ya el emprendedor ya sabe realizar toda la parte financiera y su negocio está manejándose de una buena forma, le sirve para poder invertir en otros negocios. Cuando él quiere invertir en otros proyectos, venga algún socio, venga alguien a mostrarle algún proyecto que a lo mejor ya esté caminando, pueda ver los balances, pueda ver su flujo y pueda saber cómo él va a recuperar ese dinero que va a invertir, ¿no? Es que es normal que al emprendedor siempre lo busquen para nuevos negocios, es normal. Los emprendedores que me están escuchando van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Siempre yo tengo un negocio, pues vendrá otro amigo y me dirá, oye, ¿no quieres emprender en esta idea? Y para emprender esta idea tengo que saber lo que me está mostrando, porque no es solamente de que, no, me parece una idea muy buena, sí, pero veamos si es viable y factible, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? Veamos si se puede hacer y veamos si verdad me va a generar rentabilidad. Correcto. Bueno, Héctor, creo que ha sido una conversación súper chévere hablando sobre finanzas para emprendedores. Creo que hemos hablado cosas pequeñas, pero que se tienen que, cuando ya uno va a un curso o lo estudia, se ven que son cosas muy interesantes que se deben analizar, ¿no? Sí, índices financieros, todo lo que se refiere a la parte de finanzas es súper interesante y no es complicado aprender. Solamente dedicarle un poquito de tiempo y al final se va a ver reflejado en las utilidades de los accionistas, de los emprendedores, cuando vean que su parte financiera está dando frutos al proyecto que cada uno ha brindado. Héctor, ¿dónde te pueden localizar? Cuéntanos un poquito de tus proyectos, tus emprendimientos. Pues bueno, en mis redes, los que me escuchan saben que soy bastante activo en redes, ¿no? Más que nada en LinkedIn, ahí también escribo algunos consejos. Tengo un fanpage que también va dirigido a finanzas una parte para finanzas personales, pero más enfocado a finanzas para pymes, ¿no? Y siempre estoy bastante activo mostrando los cursos que doy, ¿no? Bastantes capacitaciones, muchas de ellas gratis. La verdad que eso solamente tienen que registrarse, ¿no? Y como el cultor mencionaba, ¿no? Lo importante es la autoeducación, no es necesario invertir demasiado, ¿no? Existen muchos mecanismos, cursos gratis que en Ecuador hay esta ola de emprendimiento, esta ola de coworkings que brindan capacitaciones gratuitas, y hay que saber aprovecharlas. Justo mañana es la startup de Google en SPAE, ¿no? Súper bueno, y mira que va de la mano, ¿no? Estos espacios no solamente son buenos para aprender lo que los emprendedores dictan de su experiencia, sino que también se hace networking, que ese es otro tema